Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestra aplicación para la plataforma de Windows, donde en el video anterior yo tenía un problema para poder conectarme a mi gestor de base de datos de tipo SQL Server. Ahora ese problema lo tenía yo porque tuve unos pequeños problemas con mi gestor de base de datos de tipo SQL Server, ya que se me dañó y se me deshabilitaron ciertos componentes de mi gestor de base de datos. El problema era porque se me eliminó el siguiente programa para poder configurar el servidor de nuestro gestor de base de datos de tipo SQL Server, donde este programa se me había eliminado y por lo tanto tenía deshabilitado la siguiente opción. Por este motivo se mostraba ese error al momento de querer conectarme a mi gestor de base de datos. Hay que tener habilitado esta opción en automático. De igual manera nuestro gestor de base de datos SQL Server, pueden observar que está en automático, y para poder solucionar este problema tuve que reinstalar nuevamente el gestor de base de datos de tipo SQL Server para que me mostrara el administrador de configuraciones de SQL Server, ya que por algún motivo se me eliminó o se me dañó y no me mostraba estas configuraciones y estaba deshabilitada la siguiente opción, y por este motivo la aplicación no podía conectarse a mi gestor de base de datos y obtener esa información. Tienen que tener la siguiente opción automático y de igual manera la siguiente opción, y para poder iniciar este servicio hay que hacer doble clic, propiedades, y pueden observar que tenemos las siguientes propiedades. Está el botón Start, pero como el servicio ya está activo, por este motivo está deshabilitado, pero tenemos la opción Stop para poder detener este servicio o poder pausarlo o poder reiniciar ese servicio. Bien, pueden observar el modo. Aquí podemos cambiarle el modo automático, manual o deshabilitarlo. En mi caso anteriormente estaba deshabilitado, ya que como les mencioné anteriormente se me había dañado el gestor de base de datos y por lo tanto estas configuraciones quedaron deshabilitadas y por este motivo no podía conectarme. Ahora, una vez ya solucionado ese problema, continuemos y pasemos a nuestro proyecto. Y me hace falta también otro paso para poder conectarnos a nuestra base de datos. Tenemos que pasar al proyecto. Pueden observar que tenemos el siguiente proyecto. Este proyecto contiene el siguiente archivo, que este archivo contiene todas las configuraciones de nuestro proyecto. Hay que hacer doble clic. Si se acuerdan, ya estuvimos en este archivo y estuvimos en recursos visuales, donde nosotros generamos el siguiente icono. Pero ahora vamos a pasar a capacidades y en capacidades vamos a seleccionar la siguiente opción, autenticación empresarial, ya que si no seleccionamos esta opción también vamos a tener problemas al tratar de conectarnos a nuestras bases de datos o a nuestros gestores de base de datos que contienen nuestras bases de datos que van a contener nuestra información de nuestra aplicación. Hay que seleccionar esta opción para poder conectarnos. Bien. Ahora, una vez ya solucionado estos problemas, lo que haré será ejecutar la aplicación para verificar que todo esté funcionando correctamente. Nuevamente voy a colocar un breakpoint justamente aquí y voy a ejecutar la aplicación en modo de depuración para verificar si esta consulta se conecta al gestor de base de datos, obtiene la información de nuestra base de datos y de la tabla que tenemos en esa base de datos que contiene unas credenciales que yo ingresé anteriormente. Ahora lo que haré será ingresar el correo electrónico que yo registré en la tabla que está en la base de datos. Voy a ingresar también la contraseña, que es 123. Voy a presionar el botón iniciar sesión o iniciar. Bien, entramos en modo de depuración para poder depurar nuestro código o nuestra aplicación. Vamos a realizar la consulta. Correcto, como pueden observar hemos pasado a la siguiente línea de código y esto significa que nuestra
conexión a nuestro gestor de base de datos ha funcionado correctamente y también estamos obteniendo la información de nuestra base de datos y de la tabla que tenemos en esa base de datos. Ahora, si colocamos el puntero sobre el siguiente objeto, pueden observar que me muestra que en la propiedad count contiene el valor de 1. Esto significa que hemos obtenido un registro. Ahora, si desplegamos esta opción, pueden observar que en esa lista tenemos la posición 0 y en la posición 0 tenemos una colección de objetos de la clase TUser, y si desplegamos esa posición pueden observar que tenemos las siguientes propiedades que están en esa clase, y esas propiedades contienen la siguiente información. Esto significa que he iniciado correctamente sesión en la aplicación y estoy obteniendo esa información del usuario que ha iniciado sesión en la aplicación, que es el usuario que yo registré anteriormente en la tabla que está en la base de datos de tipo SQL Server. También podemos visualizar esa información, creo que en variables locales. Sí, tenemos el objeto user, pueden observar, y si desplegamos el objeto, tenemos la posición 0 y tenemos la siguiente información. Bien, exitosamente hemos obtenido esa información. Esto significa que tenemos correctamente la cadena de conexión para nuestro gestor de base de datos de tipo SQL Server. Esto significa que esta conexión funciona correctamente, pero recuerden que aquí tienen que colocar una cadena de conexión si están utilizando credenciales para poder iniciar sesión en su gestor de base de datos. Pero si solo están utilizando la autenticación de Windows en su gestor de base de datos de tipo SQL Server, bien, pueden utilizar esta cadena. Pero si tienen que ingresar unas credenciales, tienen que colocar la cadena de conexión que les permita ingresar esas credenciales. Ahora lo que haré será comentar esta línea de código, o sea, el siguiente método constructor, y voy a habilitar el siguiente método constructor para poder realizar la conexión a nuestro gestor de base de datos de tipo MySQL y probar esta cadena de conexión. Voy a eliminar esta parte del código y vamos a importar ese usen. Correcto. Ahora lo que haré será probar esta cadena de conexión, pero no tenemos datos en la tabla que nosotros hemos creado en la base de datos de tipo MySQL. Tenemos que pasar a esa base de datos y a la tabla y también registrar un usuario. Bien, estoy en la siguiente base de datos y tengo la siguiente tabla. Vamos a pasar a esta tabla y pasemos a datos. Vamos a agregar un usuario. Hay que presionar el siguiente botón para poder agregar un registro. Voy a agregar ese registro. Muy bien, como pueden observar, he registrado el siguiente usuario que contiene el número de identidad, nombre, apellido, email, password, teléfono, usuario, rol y la fecha cuando se registró este usuario. Bien, ahora lo que haré será utilizar el siguiente correo electrónico y el siguiente password para poder iniciar sesión en la aplicación. Pasemos nuevamente a nuestro proyecto. Voy a guardar y voy a ejecutar la aplicación en modo de depuración para poder depurar nuevamente la aplicación. Verificar si podemos obtener esa información. Solo vean que solo estoy cambiando la cadena de conexión o el servidor de base de datos. No he cambiado nada más en el código, siempre vamos a mantener la misma consulta. Voy a ingresar nuevamente el correo electrónico. La contraseña. Voy a presionar el botón iniciar. Correcto, entramos nuevamente a modo de depuración. Vamos a depurar. Vamos a realizar la consulta. Bueno, al parecer tengo una excepción. Voy a continuar. Como pueden observar, tengo la siguiente excepción.
Me está indicando que el sistema no puede encontrar el archivo especificado. Bueno, sobre MySQL Data, creo que nos hace falta insertar una librería. Bien, vamos a pasar a herramientas, administrador de paquetes. Aquí en examinar vamos a colocar MySQL. Bien, tenemos MySQL Data. Vamos a seleccionar esta librería porque si observaron cuidadosamente en la excepción se mencionó MySQL Data. Bien, vamos a seleccionar solo el proyecto conexión. Creo que solo en este proyecto lo vamos a utilizar. Bien, solo hay que seleccionar el proyecto conexión, instalar. Vamos a aceptar. Nuevamente aceptar. Correcto. Se instaló exitosamente nuestra librería. Pasemos a nuestro proyecto. Pueden observar que ya tenemos MySQL Data. Bien. Ahora lo que haremos será ejecutar nuevamente la aplicación para verificar si tenemos alguna otra excepción o si nos podemos ya conectar a nuestro servidor de base de datos de tipo SQL Server. Perdón, MySQL. Nuevamente voy a ingresar el email. La contraseña. Iniciar. Nuevamente vamos a depurar. Correcto, como pueden observar hemos realizado exitosamente la consulta a nuestro gestor de base de datos de tipo MySQL. Solo me hacía falta esa librería MySQL Data. Bien, perfecto. Ahora si colocamos el puntero sobre el siguiente objeto, pueden observar que tenemos la propiedad count y tenemos un elemento, que es un elemento de la clase TUser que contiene objetos y esos objetos contienen la siguiente información del usuario que acabo de registrar. Pueden observar la fecha, bien, la fecha actual. Esto significa que ya tenemos las conexiones para poder conectarnos a nuestros gestores de base de datos para los que quieren utilizar SQL Server o MySQL. Todo depende al gusto o a su preferencia, bien. Bueno amigos, hasta aquí voy a dejar este video donde ya tenemos nuestras conexiones a nuestro gestor de base de datos de tipo MySQL o a nuestro gestor de base de datos de tipo SQL Server. Todo de acuerdo a qué gestor de base de datos van a utilizar para esta aplicación. Yo voy a estar utilizando las dos, pero si solo están utilizando MySQL, bien, solo pueden crear las tablas en MySQL, pero si están utilizando SQL Server, bien, solo van a crear las tablas de ese gestor de base de datos. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.